En este video vamos a ver una introducción a derivadas. Para hablar de derivada necesitamos antes hablar de recta tangente, que es un concepto que está muy relacionado con el concepto de derivada. Enseguida vamos a ver cuál es esa relación, pero entonces comencemos hablando de recta tangente. Para eso necesitamos el gráfico de una función f de x, un punto sobre el gráfico de la función, en este caso elegí el punto cuya componente x es igual a 5, y vamos a pensar en todas las rectas que pasan por este punto. Esa recta es una recta que pasa por ese punto, pero por supuesto que no es la única. Para distintos valores de la pendiente voy obteniendo distintas rectas que todas pasan por el mismo punto. Bien, pero de todas las rectas que pasan por ese punto del gráfico, hay una sola que es la que está más pegada al gráfico, la que está más cerca del gráfico de f de x, que en este caso vendría a ser más o menos esa recta que dibujé ahí. Más exactamente, esa recta. Bien. Esta recta es la que vamos a llamar recta tangente. Entonces, repasemos. Para hablar de recta tangente necesitamos el gráfico de una función, necesitamos un punto sobre el gráfico de la función, y entonces la recta tangente es la recta que pasa por este punto y que es la que más se parece, la que está más pegada al gráfico de f de x. Si cambiamos el punto del gráfico de f de x, por ejemplo, ahora tomamos el punto cuya componente x es igual a 4, la recta tangente lógicamente cambia. Ahí tenemos la recta tangente para x igual a 3, recta tangente para x igual a 2 y recta tangente para x igual a 1. Para cada punto del gráfico tengo una recta tangente. Bien, entonces ya conocemos el concepto de recta tangente. Si yo ahora te doy el gráfico de una función y un punto sobre el gráfico de la función, vos vas a poder dibujar la recta tangente en ese punto, pero no nos vamos a conformar con saber dibujar la recta tangente. Lo que nos va a interesar es calcular la ecuación de esta recta. Vamos a tomar este ejemplo para fijar ideas. Consideramos el punto del gráfico de esta función cuya componente x es igual a 5, pero como lo que voy a escribir ahora lo quiero escribir con cierta generalidad, voy a llamar a la componente x sub 0. X sub 0 no quiere decir que x sea igual a 0, sino que simplemente es una manera de distinguir a la componente x del punto del gráfico. Bien, entonces decíamos que queremos calcular la ecuación de la recta tangente al gráfico de f de x en x igual a x sub 0, y esta ecuación, como la ecuación de toda recta, va a ser de esta pinta: y igual m por x más b. Lo que nosotros queremos calcular es el valor de m, que es la pendiente, y el valor de b, que es la ordenada al origen. Bien, a la pendiente de la recta tangente se le da un nombre, y esto lo voy a escribir porque es importante. La pendiente de la recta tangente al gráfico de f de x en x igual a x sub 0 se llama derivada de f en x sub 0. La notación que se utiliza es esta: m igual f' en x sub 0. Entonces acá está la relación entre recta tangente y derivada. A la pendiente de la recta tangente
en x igual x sub 0, se la llama derivada de f en x sub 0. Les voy a contar una manera de calcular la derivada de f en un punto x sub 0, pero les adelanto que no va a ser esa la manera en la que calculemos la derivada en esta materia. Sin embargo, elijo contárselas porque me parece una idea que es muy interesante. Bien, entonces tenemos acá el gráfico de f de x, elegimos el punto con componente x igual a 5 y tenemos entonces la recta tangente al gráfico de f de x en x igual a 5. Lo que vamos a hacer es elegir otro punto del gráfico de f de x que esté a distancia 2 del 5, en este caso lo voy a tomar hacia la derecha. Entonces, si acá está x igual a 5, me muevo 2 hacia la derecha, estoy en 5 más 2, 7. 7 es la componente x, el punto del gráfico está por acá arriba. Vamos a marcarlo. Bien. Vamos a marcar también la recta que pasa por esos dos puntos, por el punto rojo y el punto azul. Obviamente, esta recta roja está muy lejos de la recta azul. Pero observemos qué pasa si ahora tomo un punto en el gráfico de f de x cuya componente x está un poquito más cerca de 5. Es decir, en vez de moverme 2, me voy a mover ahora 1,34. Entonces, si acá está el 5, 5 más 1,34 es 6,34. Es decir, la componente x está más o menos por acá y entonces el punto del gráfico lo tengo acá arriba. Ahora, la recta que pasa por estos dos puntos, si bien sigue siendo muy distinta a la recta tangente, está un poquito más cerca. Y si ahora tomo un punto cuya componente x esté todavía más cerca del 5, por ejemplo, ahora vamos a movernos 0,8 hacia la derecha, entonces tengo el punto 5 más 0,8 en la componente x y entonces el punto del gráfico es este de acá arriba. Y ahora la recta roja se parece un poco más, se acerca un poco más a la recta tangente. Y a medida que voy tomando h cada vez más cerca de 0, es decir, a medida que h tiende a 0, la recta roja se parece cada vez más a la recta azul. Y por lo tanto, la pendiente de la recta roja va a estar cada vez más cerca de la pendiente de la recta tangente. Bien, vamos a tratar de formalizar esto que acabamos de observar en lenguaje matemático. Bien, acá tenemos el gráfico que estábamos viendo recién. De vuelta, como esto que voy a escribir ahora lo quiero escribir con cierta generalidad, a la componente x la voy a identificar con x sub 0. Si bien en nuestro ejemplo x sub 0 es 5. Bien, entonces el punto azul va a tener componente x igual a x sub 0 y componente y igual a f evaluada en x sub 0. El otro punto, el punto rojo, recuerden que se obtenía a partir de moverse un cierto valor h respecto del punto x sub 0. Entonces, su componente x es x sub 0 más h. Su componente y es f evaluada en x sub 0 más h. Bien, y la recta roja es la recta que pasa por esos dos puntos. Esa recta roja va a tener una pendiente m que yo la voy a identificar con m sub h, porque como vimos hace un ratito, a medida que yo voy variando el valor de h, esa recta también va variando.
Bien, tal vez no lo recuerdan, pero en la actividad que aprendimos función lineal, vimos cómo calcular la pendiente de una recta que pasa por dos puntos. La pendiente de una recta que pasa por dos puntos se podía calcular como la variación en y dividida la variación en x. En este caso, la variación en y es esto menos esto. F en x0 más h menos f en x0. La variación en x es esto menos esto. x0 más h menos x0. Observen que x0 menos x0 se simplifica y entonces queda que la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos es igual a f en x0 más h menos f en x0, todo dividido por h. La otra recta, la recta azul, es la recta tangente, cuya pendiente m la denotamos de esta manera. F' en x0, derivada de f en x0. Lo que vimos en el video de hace un ratito fue que a medida que h tomaba valores cada vez más cerca de 0, la recta roja se acercaba cada vez más a la recta azul y la pendiente de la recta roja se acercaba al valor de la pendiente de la recta azul, que es la recta tangente. Con lo cual, una manera de calcular la pendiente de la recta tangente, m, es tomando el límite para h tendiendo a 0 de las pendientes m sub h. Otra manera de escribir lo mismo, en vez de poner m, voy a poner derivada de f en x sub 0 y en vez de poner m sub h voy a poner el valor de m sub h. Bien, y entonces esto nos da una manera de calcular la derivada de f en x0 vía el límite para h tendiendo a 0 de esta expresión. Como les decía, esta no es la manera en la que nosotros vamos a calcular la derivada, pero bueno, sin embargo me parece una idea interesante y por eso la quería contar. Ahora sí, a continuación vamos a aprender a calcular la derivada de f como lo hacemos en esta materia. Bien, entonces es importante tener en mente el contexto en el que estamos. En los ejercicios vamos a tener una función f de x que va a venir dada por su fórmula. Vamos a tener un punto en el gráfico de la función, p igual x0, f de x0, y nuestro objetivo es calcular la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en ese punto. Por ahora nos estamos concentrando en calcular la pendiente de esta recta tangente, que es lo que llamamos derivada de f en x0. Bien, entonces lo que vamos a hacer para calcular la derivada de f en x0 es agarrar la fórmula de f de x y por medio de la aplicación de distintas reglas que vamos a ir aprendiendo, calcular la función derivada de f. F' en x, la derivada de f en x va a ser una función. Una vez que tenemos la función derivada, lo que vamos a hacer simplemente es reemplazar la x
por x sub 0, y entonces ahí vamos a tener el valor de la derivada de f en x sub 0, que es la pendiente de la recta tangente. Bien, en el siguiente video de esta serie lo que vamos a hacer es justamente aprender estas reglas que les comentaba para calcular la derivada de f en x, la función derivada de f en x, y el problema de calcular la ecuación de la recta tangente lo vamos a retomar en el tercer video de esta serie.